8 de marzo de 1944. El cielo sobre el norte de Alemania ardía en capas de blanco y negro, el aire espeso por el humo y los vapores helados de los motores. El capitán Robert Bob Hoover, con apenas 22 años, pero ya endurecido por meses de misiones de escolta, sentía la vibración de su P-51 Mustang estremecerle las botas. Sus ojos permanecían fijos en el tembloroso indicador de combustible. La aguja se deslizaba hacia la zona roja. Debajo de él, una formación de B-17 avanzaba lentamente hacia el oeste, sus cuerpos plateados llenos de agujeros que atrapaban la luz pálida del sol como fragmentos de vidrio. Cada segundo se alargaba más que el anterior. Las explosiones de la artillería antiaérea florecían alrededor de los bombarderos en oscuros estallidos. Cada detonación enviaba ondas que sacudían el aire, los golpes secos repicando contra la cúpula de Hoover como nudillos invisibles. Ajustó el control de trimado con una mano mientras con la otra escaneaba el horizonte, buscando el destello de los Messerschmitts. La radio crepitaba con voces entrecortadas. Hombres que gritaban, maldecían y desaparecían a mitad de frase. Alguien dijo que un Mustang había caído cerca de Osnabrück. Otro planeaba sin combustible hacia territorio enemigo. La mandíbula de Hoover se tensó. Consultó su mapa, recalculó la distancia hasta la costa y volvió a mirar el indicador. Vacío. El motor tosió una vez y luego volvió a encenderse. Desde debajo del suelo se elevó un leve traqueteo metálico, el sonido de un motor Merlin muriéndose de hambre. La cabina apestaba a aceite quemado y sudor frío. Un borde de escarcha cubría los extremos de su mascarilla de oxígeno, obligándolo a respirar con suavidad por la nariz. Ya había cambiado al tanque de reserva 10 minutos antes de lo previsto. Eso se suponía imposible. Los manuales advertían que las estimaciones de combustible más allá de 765 kilómetros eran poco fiables. Una forma educada de decir mortal. El sol empezaba a hundirse entre la neblina, derramando tonos anaranjados sobre un cielo del color de la ceniza. Casi podía imaginar el mar del norte más allá de aquella bruma, aunque parecía inalcanzable, una ilusión pintada en la distancia. Otro Mustang pasó cojeando junto a él, con la cúpula destrozada y el ala agujereada como un pergamino. Su piloto lo saludó débilmente antes de deslizarse hacia abajo, buscando la cobertura de las nubes. Hoover sabía lo que eso significaba: captura si tenía suerte, llamas si no. Ajustó el arnés, atento al cambio en el tono del motor conforme variaba la altitud. Un leve silbido recorría el fuselaje, una nota aguda que se intensificaba al reducir la velocidad. Podía sentir el peso del avión desplazarse hacia adelante, la gravedad robando cada gota de combustible que quedaba. Sus dedos enguantados rozaron el panel de mandos y se detuvieron sobre el selector de tanques. Cada norma del manual prohibía tocarlo en pleno vuelo. Un solo error en la secuencia podía bloquear todo el sistema. Pero los números no mentían. Tenía 12 minutos antes de que el motor muriera por completo. Allá abajo, el fuego trazador cosía el aire con arcos dorados. Los últimos bombarderos luchaban por regresar, dispersos en la luz moribunda como aves heridas. Las órdenes de Hoover eran claras: regresar a la base cuando faltara combustible. Pero las órdenes no llevaban a los hombres de vuelta a casa. El aire vibraba con estática, disparos y esperanza desvanecida. Miró una vez más el indicador,
su aguja temblando cerca del cero. El avión se estremecía, el motor jadeando como un animal que se ahoga. Su aliento empañaba la cúpula. Tenía dos opciones: planear hacia el oeste y morir en el mar, o hacer algo que ningún manual se atrevía a sugerir. Pasó un guante sobre el cristal helado, revelando el resplandor del último rayo de sol frente a él. Hoover exhaló despacio, sintiendo el mordisco del frío atravesar su traje de vuelo. Activó un solo interruptor. La línea de combustible tosió, la presión cayó y todo el avión se sacudió como si una mano invisible lo hubiera golpeado. El Merlin tartamudeó violentamente, escupiendo humo gris por los escapes, y entonces, silencio. Durante un instante eterno, todo quedó suspendido en aquel cielo congelado. Los bombarderos seguían avanzando debajo, la artillería aún florecía a lo lejos, y el Mustang del capitán Hoover comenzó a caer. Para el invierno de 1944, la guerra aérea sobre Europa se había convertido en un matadero. La octava Fuerza Aérea lanzaba centenares de bombarderos cada semana, y casi la mitad no regresaba. El cielo entre Inglaterra y Alemania se había transformado en un corredor de escombros, motores destrozados, alas ardiendo, paracaídas flotando y desapareciendo entre las nubes. Cada misión más allá del Reich era una apuesta que dejaba el horizonte cubierto de humo y silencio. El Mustang había sido creado para cambiar aquello. Elegante, veloz y propulsado por el motor Merlin de fabricación británica, podía descender más rápido y ascender más alto que cualquier aparato que la Luftwaffe enviara contra él. Sin embargo, un solo defecto eclipsaba todas sus virtudes: la autonomía. El P-51 estándar podía escoltar a los bombarderos solo hasta la mitad del trayecto hacia Berlín. Más allá de esa línea invisible, los indicadores de combustible caían con rapidez, y las escuadrillas recibían la orden de regresar. Al otro lado de esa frontera, los bombarderos quedaban solos. El mando la llamaba la zona sin escolta. Los pilotos, el cementerio. Cuando los cazas se daban la vuelta, los interceptores alemanes despegaban de aeródromos ocultos como enjambres de avispas, abalanzándose sobre las formaciones indefensas. Cientos de aviadores desaparecían en la última hora de cada incursión. Los supervivientes hablaban de un fuego interminable. Bombarderos cayendo en espiral con los motores envueltos en llamas, artilleros atrapados en torretas que se derretían por el calor. Cada informe terminaba con la misma frase: pérdidas severas. Hoover lo veía repetirse una y otra vez. Su grupo escoltaba a los bombarderos hasta donde el combustible lo permitía, y luego observaban por los prismáticos cómo los B-17 seguían adelante, sus estelas de vapor desvaneciéndose en el horizonte. Minutos después, aparecían puntos oscuros, Messerschmitts y Focke-Wulfs, ascendiendo a toda velocidad, atravesando las columnas indefensas. Las radios se llenaban de voces suplicando cobertura que nunca llegaba. Esa impotencia lo devoraba por dentro, mucho después de aterrizar en Inglaterra. Pasaba las noches mirando las tablas de combustible extendidas sobre su litera. Los cálculos parecían burlarse de él. Incluso con 2 tanques suplementarios, el Mustang no podía permanecer en el aire más de 4 horas y media. Los pilotos que intentaban estirarlo acababan estrellándose en el canal, con los motores secos, sus restos devorados por las olas grises. Los manuales oficiales no ofrecían esperanza, solo límites. Mantenerse dentro del alcance. Regresar cuando el combustible llegue a reserva.
Las reglas eran claras y fatales. Los ingenieros culpaban a la física, el mando, al mal tiempo. Los pilotos no culpaban a nadie, simplemente ajustaban las correas, despegaban de nuevo y rezaban para que la siguiente misión terminara diferente. Pero nunca lo hacía. Cada mañana, Hoover recorría la línea de vuelo frente a hileras de aviones silenciosos, contando cuántos huecos nuevos habían aparecido durante la noche. El olor metálico del combustible quemado flotaba sobre la base, mezclándose con la tierra húmeda y el humo de los motores. Empezó a odiar los números, las tablas, los gráficos, la doctrina. Todo escrito por hombres que jamás se habían sentado en una cabina helada, observando el cielo sangrar bajo el fuego trazador. Para Hoover, el problema ya no era mecánico, era humano. Aquellos bombarderos llevaban tripulaciones apenas mayores que él. Hombres que confiaban en que, en algún lugar sobre las nubes, sus escoltas seguían allí. Sabía que no era así. La idea de que pudieran estar solos lo perseguía en cada misión. Imaginaba el combustible durando un poco más, solo 10 minutos más, otros 80 kilómetros quizá. Lo suficiente para repeler un último ataque antes de volver a casa. Pero los indicadores nunca mentían, y el sistema no ofrecía milagros. Cada litro estaba medido, cada segundo contado, cada gota ya prometida al mar. Cada misión era como presenciar la misma tragedia con nombres distintos. Las manos de Hoover, manchadas de aceite y grafito, se cerraban con fuerza sobre su carpeta después de cada informe. Necesitaba una respuesta que no existía en ningún manual. Algo no probado, prohibido, temerario. Cualquier cosa capaz de romper la cadena invisible que ataba su supervivencia a un número escrito en papel. Entre el deber y la desesperación, la idea empezó a echar raíces. El avance comenzó por un error. En una misión al centro de Alemania, Hoover cambió de tanque demasiado tarde. El motor carraspeó, tosió una vez y luego volvió a arrancar. Observó un salto en el indicador de presión, no hacia abajo, sino hacia arriba. Cuando aterrizó esa tarde, manchado de aceite y exhausto, no pudo dejar de pensar en ese breve repunte. Algo en el sistema de combustible no se comportaba como debía. El manual del P-51 se consideraba un evangelio. Ordenaba una secuencia precisa. Agotar primero los tanques externos, cambiar al interno izquierdo, luego al derecho y terminar en reserva. Cualquier desviación arriesgaba un bloqueo por vapor, una burbuja que se formaba en las líneas y podía asfixiar al motor Merlin en segundos. Pero Hoover no era de los que adoraban reglas escritas por desconocidos. Confiaba en lo que sus ojos e instintos le decían en el aire. Y lo que había visto ese día rompía la lógica de todos los diagramas de vuelo. De regreso en la caseta de dispersión, el aire olía a combustible y lana mojada. La lluvia tamborileaba sobre el techo corrugado mientras extendía su cuaderno sobre la mesa. Dibujó de memoria el sistema de combustible del Mustang, trazando cada tubería y válvula con un lápiz sin filo. El tanque izquierdo, se dio cuenta, alimentaba con más eficacia que el derecho a ciertas altitudes. El tanque auxiliar, oculto detrás del asiento del piloto, sufría de una presión irregular. Cambiar entre ellos demasiado deprisa desperdiciaba bolsitas de combustible atrapadas, gotitas que quedaban en conductos y rincones. No mucho, pero lo suficiente para importar al borde del alcance. Se quedó despierto mucho después de apagar las luces,
con los dedos manchados de negro por el grafito, calculando cifras que nadie iba a creer. Si podía manipular la presión de los tanques alternando las alimentaciones, solo por unos segundos cada vez, podría impulsar más combustible por las líneas antes de que se formaran los bloqueos. No crearía combustible de la nada, pero podría desbloquear lo que ya estaba allí. 10 galones, quizá 20. Eso significaba casi 160 kilómetros extra. Era una locura. Todo piloto de pruebas conocía una regla: nunca privar de combustible al Merlin en pleno vuelo. El motor funcionaba caliente e implacable. Un segundo seco, y se agarrotaba como un puño cerrado. Sin embargo, la lógica no dejaba de roerle. Hoover veía esos 10 galones como fantasmas, reservas invisibles perdidas dentro de un sistema demasiado rígido para adaptarse. Solo necesitaba un ritmo diferente. Comenzó a experimentar en vuelos de mantenimiento, salidas cortas que no llamaban la atención. Los mecánicos creían que solo comprobaba la estática de la radio. En realidad, vigilaba el temblor de la aguja mientras sangraba aire de una línea a otra. A veces el motor tartamudeaba violentamente, pateando como un animal herido. Otras veces ronroneaba, más suave que antes. La diferencia era microscópica, pero real. Para febrero, tenía un patrón que funcionaba, una secuencia que invertía el orden sagrado del manual. Consistía en cortar la presión de combustible durante 3 segundos, cambiar en medio del flujo y luego sangrar los vapores atrapados hacia la línea principal. La cabina temblaba cada vez que lo intentaba. Cada prueba se sentía como lanzar los dados a 20.000 pies de altura, pero cuando funcionaba, los resultados lo dejaban atónito. La aguja se movía más despacio. El combustible duraba más. No podía contárselo a nadie. Una sola mención de un procedimiento no autorizado podría acabar con su carrera de vuelo. Peor aún, podía dejar en tierra a todo su escuadrón para una investigación. Sin embargo, el recuerdo de los bombarderos ardiendo lo perseguía más que el miedo al castigo. No podía olvidar las columnas negras de humo elevándose desde las nubes, ni las literas vacías en los barracones después de cada incursión. La decisión se formó en silencio, sin ceremonia. Lo probaría en una misión real, no en teoría, no sobre cielos amistosos, sino en combate. Si fallaba, nadie sabría jamás por qué su motor murió. Si funcionaba, hombres vivirían. Al amanecer, Hoover caminó hacia su avión entre un mar de niebla, la hierba mojada bajo sus botas. El aeródromo zumbaba con motores calentándose, hélices cortando la niebla en espirales de luz. Se aseguró el arnés, sintiendo la vibración de la vida bajo el metal. Más allá del horizonte, el cielo se teñía de rojo sangre por el amanecer. Accionó el interruptor de cebado y se susurró a sí mismo: a ver si la locura vuela. 11 de abril de 1944. La luz del amanecer sobre Inglaterra era una neblina plateada y opaca, fina y fría como la escarcha. Al 352.O, grupo de caza, se le había ordenado escoltar 96 bombarderos B-17 con destino a Bremen, uno de los objetivos industriales más defendidos del Reich. Las tripulaciones lo llamaban una misión suicida. Hoover permanecía junto a su Mustang, el casco bajo un brazo, los ojos fijos en las hileras de bombarderos que avanzaban pesadamente por la pista. El aire olía a combustible, lona mojada y hierro. Cuando su motor rugió con vida, la vibración le atravesó las costillas como un latido. Cruzaron la costa holandesa poco antes del mediodía.
el sol destellando sobre las alas de aluminio. Los bombarderos volaban en formación cerrada, los motores zumbando con un ritmo perfecto, un sonido que llenaba el cielo como una tormenta interminable. Hoover revisó sus instrumentos. Presión estable. Flujo de combustible uniforme. La secuencia experimental aguardaba en su mente como un arma cargada. Si fallaba, el motor moriría al instante, dejándolo planear sobre territorio enemigo. Si funcionaba, podría reescribir los límites de todos los Mustang del aire. A 23.000 pies de altura, el humo negro estalló debajo. Las baterías antiaéreas comenzaron a disparar, sus explosiones rugiendo con truenos que sacudían la cúpula. El olor a pólvora quemada se filtró en la cabina por las rendijas de ventilación. Hoover cambió de tanque antes de tiempo, iniciando su secuencia. El Merlin tosió una vez, estuvo a punto de apagarse y luego volvió a rugir. Todo el avión se sacudió contra su arnés, los indicadores temblando. Apretó el acelerador y lo mantuvo firme, con el sudor resbalándole bajo la máscara. Durante un minuto, nada parecía funcionar. La presión saltaba de forma errática, luego caía. La aguja del indicador de combustible temblaba como si dudara. Su punto de ala, el teniente Meyers, gritaba por radio, exigiendo saber qué ocurría. Hoover no respondió. Escuchaba, no la voz, sino el sonido del motor. Bajo el caos había un ritmo. Las toses se igualaron. El tono del Merlin cambió, más profundo, más limpio, más constante. La respiración de Hoover se acompasó al estabilizarse la vibración. El sistema había encontrado su equilibrio. La formación giró hacia el este, rumbo a Bremen. La ciudad apareció entre nubes desgarradas, una extensión de chimeneas y vías férreas que escupían humo. El fuego antiaéreo se intensificó, explotando en racimos negros y naranjas. Hoover mantuvo el acelerador al frente, los ojos saltando entre los indicadores y el horizonte. Cuando los bombarderos soltaron sus cargas, el cielo bajo ellos se volvió blanco de detonaciones. El suelo parecía ondular bajo la fuerza. Al virar hacia el oeste, la Luftwaffe llegó por ellos. Los Messerschmitts se lanzaron desde el sol, disparando ráfagas de cañón que atravesaban las formaciones. Hoover empujó el acelerador hacia adelante, zambulléndose en el caos. Disparó ráfagas cortas, los trazadores dibujando arcos a través del humo. Para entonces, el indicador de combustible debería haber estado vacío. No lo estaba. La aguja aún flotaba por encima de la reserva. El motor funcionaba más suave que nunca, tirando con una potencia que jamás había sentido. Se dio cuenta de que volaba más allá de lo permitido, mucho más lejos del punto habitual de regreso. Por primera vez, los bombarderos tuvieron compañía durante todo el camino de vuelta. El escuadrón de Hoover permaneció sobre ellos hasta que el Mar del Norte apareció a lo lejos, las olas brillando como vidrio plateado. Uno a uno, sus hombres informaron del combustible, todos peligrosamente bajos. Él comprobó el suyo. Apenas lo justo para aterrizar, pero aún fluyendo. Lo imposible se había vuelto real. Cuando aterrizaron de nuevo en Inglaterra, el sol ya se hundía, tiñendo la pista de oro. Los mecánicos corrieron hacia los aviones, esperando el silencio de motores muertos. En cambio, el Mustang de Hoover seguía al ralentí, su escape brillando con un resplandor rojizo. Se quedó allí un momento, el casco sobre las rodillas, el corazón golpeando con fuerza. Nadie habló al principio.
La misión había durado más que cualquier escolta registrada hasta entonces. Hoover se desabrochó lentamente, los guantes empapados de sudor. Al bajar del avión, un mecánico miró el indicador de combustible y luego a él, con los ojos muy abiertos, sin palabras. Hoover solo dijo: «No preguntes», y se alejó hacia la luz del atardecer, dejando el sonido del Merlin todavía rugiendo en el aire del aeródromo, como la prueba viviente de algo prohibido. En los días que siguieron, el aeródromo bullía de incredulidad. La incursión sobre Bremen había llevado a cada Mustang hasta el límite, y sin embargo el registro de combustible de Hoover no coincidía con la realidad. Su avión había volado casi 1 hora más que los demás, y el Merlin no había titubeado ni una sola vez. Los equipos de tierra revisaron los tanques 2 veces, buscando fugas o errores de calibración. Nada tenía sentido. Los informes mostraban un consumo menor del físicamente posible. Hoover dijo poco, solo que había manejado el flujo de otro modo. Fue suficiente para que nacieran los rumores. Los pilotos notaron su calma casual antes del despegue, la forma en que siempre inspeccionaba personalmente las válvulas de selección. Lo susurraban durante las comidas, con voces bajas y miradas cautelosas. Algunos lo llamaban superstición, otros afirmaban que había descubierto un truco de equilibrio, algo relacionado con la purga de vapor o la presión de los tanques. Unos cuantos se burlaron, hasta que vieron sus informes de autonomía. En menos de una semana, los mecánicos empezaron a imitar su patrón de cambios durante los vuelos de mantenimiento. Los resultados los dejaron atónitos. Mayor alcance, flujo más uniforme, menos apagones. Las matemáticas ya no mentían. A finales de mayo, el truco vudú de combustible de Hoover se había convertido en leyenda dentro del 382 grupo O. Los oficiales de mando lo descartaban como rumor, pero los pilotos confiaban más en los resultados que en las normas. Uno a uno, empezaron a adoptar fragmentos de su secuencia. No todos tuvieron éxito. Varios dañaron válvulas intentando replicarla. Sin embargo, quienes dominaron el ritmo juraban que su alcance se había ampliado casi 160 kilómetros. Misiones que antes terminaban planeando ahora concluían con los motores aún en marcha. Hoover se negó a escribir nada. Sabía que el papel mataba las ideas más rápido que el miedo. Aún así, la noticia se filtró más allá del grupo. Mensajes codificados en registros de vuelo, susurros por radio, difundieron el secreto entre escuadrones. Los pilotos del 367.O lo probaron primero, seguidos por los del 4.O y el 354.O. Los resultados fueron idénticos. Mayor autonomía, rendimiento constante, menos aterrizajes forzosos cerca de la costa. La transformación avanzaba en silencio, invisible para el alto mando pero viva en el aire. Con la intensificación de la campaña de verano, el patrón se volvió rutina entre los veteranos. Volaban más lejos, combatían más tiempo y escoltaban a los bombarderos mucho más allá del supuesto límite de sus tanques. La Luftwaffe notó el cambio. Los pilotos alemanes informaban que los Mustang los esperaban incluso durante la retirada, un cambio psicológico que alteró su sincronía. Ya no atacaban con la misma confianza, inseguros de cuándo desaparecería la escolta. La línea invisible de seguridad había sido trazada de nuevo por el hijo de un mecánico de Tennessee que se negó a aceptar la lectura de un indicador. El precio del secreto se volvió más pesado. Algunos pilotos jóvenes interpretaron mal la secuencia y sus motores se apagaron a mitad de misión.
Huber se culpó, pero guardó silencio. Confesar lo que había hecho significaría enterrar toda la innovación. Cargó con ese peso en cada salida, observando cada vez cómo más bombarderos regresaban a casa. Cuando los informes llegaron al cuartel general de la 8ª Fuerza Aérea, indicando que las pérdidas de bombarderos habían caído en 1/4 parte en 2 meses, los analistas atribuyeron el éxito a mejores tácticas, coordinación refinada o simple suerte. Nadie mencionó la silenciosa revolución dentro de aquellas cabinas. Pero entre los grupos de cazas, la verdad no necesitaba confirmación. Los hombres comenzaron a grabar Patrón Huber en las listas de verificación, un gesto silencioso hacia el hombre que había roto el reglamento y salvado cientos de vidas. El truco ya había trascendido a su creador, imparable, un susurro convertido en doctrina. Por la noche, la línea de vuelo brillaba con linternas mientras las tripulaciones se preparaban para el amanecer. El aire húmedo olía a combustible, mezclado con el sonido de llaves inglesas y motores lejanos. Huber caminaba entre las filas de Mustangs, pasando la mano por las frías pieles de aluminio. En algún lugar dentro de esas máquinas fluía un secreto nacido de la desesperación y la rebeldía. Lo había concebido para sí mismo, pero ahora pertenecía a todos los que se atrevían a volar más allá del miedo. 20 de agosto de 1944. Antes del amanecer, el aeródromo reposaba bajo un velo delgado de niebla que olía a aceite y rocío. Los mecánicos trabajaban en silencio, con las manos ennegrecidas por la grasa, el aliento volviéndose vapor en el aire frío. Al otro lado de la pista, fila tras fila de P-51 Mustangs brillaban tenuemente bajo los reflectores, cada uno asignado a una de las misiones más largas y peligrosas de toda la guerra. Un ataque contra las plantas de combustible sintético cerca de Leipzig. El objetivo se encontraba en lo más profundo de Alemania, más allá de cualquier alcance de escolta jamás registrado. A las 4 en punto, más de 800 bombarderos llenaban el horizonte oriental, sus cuerpos plateados elevándose como una marea mecánica. El grupo de Huber, el 352.0, fue asignado a la oleada central. Su avión estaba listo, el fuselaje aún húmedo por la niebla nocturna, las hélices reluciendo como cuchillas bajo la luz artificial. Consultó una vez más los mapas y ajustó a mano las válvulas del selector. La nueva secuencia de combustible se había vuelto instintiva. Ya no necesitaba pensar en ella. Era ritmo, respiración, pulso, movimiento. Los motores rugieron por todo el campo, haciendo temblar la tierra. El aire se llenó del olor penetrante del combustible de alto octanaje, afilado y metálico. Huber subió a la cabina y cerró la cúpula con un clic final que lo separó del mundo. Dentro olía a aceite, cordita y miedo. Miró hacia los demás, siluetas de hombres que habían volado junto a él desde el invierno. Algunos asintieron. Algunos se persignaron. Nadie habló. Ascendieron sobre el canal mientras el sol salía, bañando las olas en luz dorada. La formación se extendía por kilómetros, reluciendo como un río de acero que fluía hacia el este. Durante horas, todo transcurrió según lo previsto, hasta que el viento cambió. La corriente en chorro cobró vida sin aviso, empujando de frente contra la formación. El consumo de combustible se disparó al instante. Los pilotos maldecían por radio, recalculando el alcance. El reloj de la misión comenzó a traicionarlos. Huber hizo los cálculos mentales en segundos. Llegarían a Leipzig, pero el regreso los dejaría vacíos. La voz del mando rompió el ruido estático,
ordenando a la primera escolta volver atrás. El resto dudó, temiendo desobedecer. El grupo de Hoover siguió adelante, los motores rugiendo mientras el humo negro de las explosiones antiaéreas comenzaba a elevarse ante ellos. Abajo, la tierra se volvía gris y dentada. El corazón industrial de Alemania, vivo con fuego y cañones defensivos. Los bombarderos soltaron sus cargas en medio del caos. Las explosiones rodaron a través del humo, arrasando todo lo que quedaba abajo. Entonces, desde lo alto de las nubes, aparecieron los cazas alemanes, un enjambre de alas oscuras que descendía desde el sol. El cielo estalló en ruido y fuego. Hoover se lanzó en picado, sus ametralladoras escupiendo fuego trazador. Su escuadrón lo siguió, cortando la formación enemiga con ráfagas violentas. Cada segundo se estiraba hasta el límite. Cada respiración era humo y adrenalina. Después de 40 minutos, el cielo quedó desnudo. Los bombarderos, con los tanques sangrando combustible y los fuselajes perforados, viraron hacia el oeste. Solo el grupo de Hoover permanecía sobre ellos. Revisó su indicador, casi vacío, pero aguantando. La temperatura del motor ascendía hacia la línea roja. Aún así, se quedó. Cuando cruzaron nuevamente el Rin, los últimos cazas alemanes se retiraron. El aire quedó en silencio, salvo por el zumbido constante de los motores demasiado cansados para detenerse. El Mustang de Hoover temblaba, con los tanques completamente secos, pero seguía volando. Les había dado a los bombarderos algo que nunca habían tenido: escolta de principio a fin. Horas después, aterrizó en Bodney con apenas el combustible suficiente para rodar hasta el hangar. El mecánico que abrió su tanque miró dentro, esperando encontrar solo vapor. En cambio, una fina capa de combustible aún brillaba en el fondo como oro líquido. Hoover descendió, sus botas hundiéndose en la tierra blanda, el traje de vuelo empapado de sudor. No sonrió. Aquel día, 89 bombarderos regresaron a casa que, de otro modo, habrían muerto sobre Alemania. Nadie lo llamó milagro. Pero todos en el campo sabían que algo invisible había cambiado para siempre en el cielo de Europa. La sala de informes olía a sudor, tinta y café rancio. Los mapas cubrían las paredes, atravesados por hilos rojos y notas descoloridas de incursiones anteriores. Hoover se sentaba frente a dos oficiales de inteligencia cuyos rostros parecían esculpidos en incredulidad. Sus preguntas caían rápidas y frías. ¿Cómo podía su grupo permanecer tanto tiempo en el aire? ¿Cómo había durado el combustible más allá del límite reglamentario? ¿Y por qué su registro de vuelo contradecía las leyes de la física? Él respondía con frases cortas, medidas. «Gestión eficiente del flujo», dijo una vez, y después guardó silencio. Los oficiales insistieron con más dureza. Uno lo acusó de falsificar los informes para ocultar un fallo mecánico. El otro exigió sus registros de mantenimiento para una revisión completa. Hoover los miró fijamente, pero no cedió la verdad. Sabía que, si aquel método quedaba por escrito, moriría entre la burocracia antes de llegar a los hombres que realmente lo necesitaban. El papel mataba el progreso, las firmas enterraban la innovación. El silencio, por una vez, protegería más vidas que la confesión. Tras 2 horas de interrogatorio, lo liberaron sin cargos, aunque la sospecha permaneció flotando como humo. Afuera, el aeródromo hervía bajo el sol de agosto. Los motores rugían a lo lejos. Los mecánicos gritaban por encima del estruendo metálico. Hoover se detuvo al borde de la pista.
el aire cargado del olor espeso a gasolina, observando cómo otro vuelo despegaba hacia el cielo. Cada avión que ascendía llevaba consigo una sombra de su idea, aunque pocos llegarían a saberlo. Pronto llegaron rumores al cuartel general. Una nueva disciplina de combustible había surgido entre varios grupos de caza. Los informes hablaban de Mustangs que volaban casi 650 kilómetros más lejos que antes, de escoltas que llegaban hasta Berlín y regresaban aún con combustible de sobra. La explicación oficial hablaba de procedimientos optimizados de rotación de tanques en vuelo, una frase que nadie podía definir. El nombre de Hoover no aparecía en ningún documento, borrado bajo el peso del lenguaje técnico. Para el otoño, los resultados eran imposibles de ignorar. Las tasas de supervivencia de los bombarderos aumentaron con fuerza, la eficacia de las escoltas se duplicó y la confianza de la Luftwaffe se desmoronó. En los cielos de Europa, los cazadores se habían convertido en las presas. Sin embargo, Hoover cargaba con la silenciosa culpa del precio pagado. Varios pilotos inexpertos habían muerto intentando reproducir su técnica, cambiando los tanques demasiado rápido o purgando presión en el momento equivocado. Sus restos, esparcidos por Francia y Bélgica, eran un recordatorio de que toda victoria exige un tributo. Por las noches, el sueño no le traía descanso. Soñaba con indicadores parpadeando, con motores jadeando en busca de aire, con caídas interminables a través de nubes sin fondo. A veces despertaba con las manos cerradas en torno a la nada, todavía oliendo, en su mente, el aceite ardiendo. La guerra continuaba, más ruidosa y más veloz. Los mandos pasaban a nuevas tácticas, nuevas armas, nuevos nombres para el mismo coraje de siempre. Pero la verdad no dicha permanecía. Quienes alcanzaban la vanguardia del cambio, rara vez sobrevivían a su silencio. Cuando meses después llegó la citación por rendimiento excepcional, Hoover la guardó en un cajón sin abrirla. Las medallas no podían explicar el rugido de un motor que no debía seguir vivo, ni los rostros de los hombres que no regresaron. Había quebrado las reglas para salvar a otros, y al hacerlo, había roto algo dentro de sí mismo. Su truco de combustible había cambiado el curso de la guerra aérea, pero también lo había marcado como alguien que jamás volvería a confiar del todo en los límites trazados por hombres que no sabían volar. La guerra terminó en la gris primavera de 1945, dejando a Europa en silencio por primera vez en años. Los cielos que antes rugían con motores estaban ahora llenos solo de viento y ceniza flotante. En Botany, los Mustangs reposaban en largas hileras inmóviles, con la pintura marcada por cicatrices y las hélices aún salpicadas de aceite seco. Hoover caminaba entre ellos casi sin hacer ruido, las botas crujiendo sobre la grava y los fragmentos de metal. El olor familiar del combustible de aviación aún flotaba débilmente en el aire, como un fantasma que se negaba a marcharse. Los pilotos se habían dispersado. Algunos regresaron a casa, otros a bases de entrenamiento, y muchos se perdieron en el caos de la desmovilización. Desde todo el continente llegaban informes: rendición, liberación, ocupación. Los números reemplazaron a los nombres. Pero dentro de esas cifras se escondía el eco invisible de su trabajo, centenares de tripulaciones que habían sobrevivido porque un hombre se atrevió a ignorar un manual. Hoover leía los boletines con desapego, aunque cada fotografía de bombarderos regresando llevaba un peso oculto que solo él podía sentir. En los informes finales, los ingenieros analizaron cada aspecto del rendimiento del Mustang. Descubrieron la misma anomalía:
una autonomía superior a la especificada por la fábrica. Se redibujaron gráficos, se reescribieron manuales, se purificó el lenguaje técnico. La expresión redistribución de combustible en vuelo apareció discretamente en los márgenes de las nuevas guías de campo. Ningún nombre la acompañaba, ninguna mención a quien la había demostrado posible bajo fuego. Se convirtió en política oficial, limpia de la desobediencia que la había engendrado. Hoover no protestó. El reconocimiento nunca había sido la razón. Había visto a demasiados hombres arder y demasiados cielos vacíos como para no entender que la historia pertenece a los sistemas, no a las almas. Lo que importaba era la resistencia, no la de los motores, sino la de la memoria. Cuando el Departamento de Guerra publicó por fin los manuales actualizados, hojeó las páginas y sonrió levemente al ver los diagramas. La secuencia coincidía exactamente con la suya, línea por línea. Su delito se había convertido en reglamento. En los años siguientes, la aviación cambió más rápido de lo que cualquiera imaginaba. Los reactores sustituyeron a las hélices. El acero dio paso al aluminio y después a aleaciones que brillaban como agua. Sin embargo, en lo más profundo de cada manual de vuelo permanecía el eco silencioso de su descubrimiento. Una breve nota que recordaba a los pilotos equilibrar el flujo de combustible para evitar pérdidas en la transición. Era su huella invisible en el futuro. Para la década de 1950, Hoover se había convertido en piloto de pruebas, llevando nuevas aeronaves a maniobras que rozaban lo imposible. Los espectáculos aéreos reunían a miles de personas para verlo realizar rizos, picados y giros de precisión que desafiaban la lógica. En un acto legendario, vertió café en una taza mientras volaba invertido, firme como una roca. El público contuvo la respiración, pero para él no era nada extraordinario. Solo otra lección sobre confiar en el equilibrio antes que en el miedo. Envejeció con serenidad, pero nunca olvidó los rostros de quienes no regresaron. A veces, al ponerse junto a su avión antes del despegue, creía escuchar el zumbido lejano de un motor Merlin cortando las nubes, su ritmo tan familiar como un latido. El mundo había cambiado a su alrededor, pero la esencia del vuelo, esa frágil línea entre la vida y el silencio, seguía siendo la misma. En sus últimos años, cuando jóvenes pilotos se le acercaban en busca de consejo, rara vez hablaba de la guerra. Hablaba, en cambio, de la paciencia, la precisión y el valor que escucha más de lo que habla. Pocos sabían que el simple hecho de volar más lejos de lo que se creía posible había nacido una vez de su desafío. Cuando murió, los aeródromos quedaron en silencio por un momento. En algún lugar, en hangares llenos de metal pulido y recuerdos, los Mustangs seguían de pie bajo el polvo y la luz. Sus tanques estaban vacíos, pero su historia seguía llena, conservada en los manuales, en las alas de cada avión que alguna vez llegó un poco más lejos porque un hombre, hace mucho tiempo, se negó a dar la vuelta.